Un saludo fraternal a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria, también a los hermanos que nos escuchan de otras iglesias locales, en la ciudad de Popayán, en Bogotá, en Cartagena, en los Estados Unidos y en Brasil. Damos gracias al Señor, em, porque esto es así, el Señor es bueno y misericordioso. Y cuando menciono tantos lugares, no es que nos escuchen centenares de personas, realmente son algunas personas que muy puntuales con las que compartimos esta predicación, esta exposición de la palabra, el culto del día de hoy que comparten con nosotros eh, el día de hoy mientras exponemos, mientras aprendemos de la palabra del Señor. Bueno, amigos y hermanos, para mí es muy grato volver a estar con ustedes otro domingo, otro día del Señor, exponiendo las Sagradas Escrituras de este nuevo libro, el libro de Santiago, que estamos estudiando a partir del domingo pasado. Para los que no estuvieron el domingo pasado pueden escucharlo, ahí está en YouTube. Cuando ustedes reciban este mensaje a través del grupo del WhatsApp, ustedes pueden ahí también suscribirse en YouTube y ahí están todos los sermones de Hebreos, todos los estudios que hemos hecho en estos meses anteriores sobre la confesión de fe y ahora este estudio de Santiago. Bueno, vamos a comenzar entonces esta segunda parte que es el culto de la exposición de la palabra, la predicación, la lectura bíblica, la oración pastoral. Y como siempre les pido que en el culto familiar los padres hagan su labor de sacerdotes mientras volvemos de nuevo otra vez a congregarnos físicamente y que acompañen a sus esposas, a sus hijos, para que disciplinadamente busquen del Señor, se organicen de tal manera que puedan estar atentos, que puedan estar animados, escuchando, leyendo con toda atención, con toda reverencia el día de hoy. Bueno, entonces la lectura que vamos a estar haciendo la haremos allí en el libro de Santiago. Estaremos leyendo, hermanos, del verso 1 otra vez hasta el verso 11, aunque la predicación de hoy solamente va a ser del verso 2 hasta el verso 4, pero vamos a hacer la lectura de esos versículos. Yo voy a hacer la lectura como es la costumbre aquí por este medio y les pido que busquen sus Biblias y que sigamos entonces la lectura y la exposición de la palabra el día de hoy. Dice así Santiago capítulo 1, verso 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará por la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El Señor añade bendición a su santa palabra, hermanos. Vamos entonces a orar, pidiéndole al Señor la dirección, su dirección para el día de hoy, que nos ayude a todos, a ustedes, a mí, con la exposición, con el entendimiento de las sagradas escrituras, que podamos estar animados, gozosos, siendo guiados por su Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Bendecimos tu santo nombre y santificamos de nuevo tu nombre, reconociendo, Dios, que tú eres el rey que está sentado en los cielos, en tu trono, gobernando,
en tu inmanencia, todas las cosas, involucrándote, Señor, con nosotros, tus hijos, con tu historia, con el tiempo, dándonos respuesta a nuestras oraciones, escuchándonos, Señor. Tú eres un Dios cercano y por eso, amado Dios, alabamos tu nombre, Señor, porque nos has dado grandes bendiciones en tu Hijo, entregándolo en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener vida nosotros. Y en Él estamos unidos, Señor, y a través de Él y por medio de Él recibimos todas las bendiciones, las promesas, Señor. Gracias por el día de hoy, por la exposición que vamos a tener de Santiago. Gracias por la clase o la exposición de la semana pasada, Dios, porque nos haces amar tu palabra, nos enseñas cómo nosotros debemos buscar todo el consejo en la Biblia, en las Escrituras, en lo revelado, para que aprendamos a vivir de acuerdo a tu voluntad, para que conozcamos tu voluntad, para que te conozcamos a ti. Señor, ayúdame a mí a predicar con fidelidad tu santa palabra. Enséñame tus caminos, muéstrame de qué manera debo predicar, enseñar a mis hermanos, guiarlos, tener un corazón pastoral para apoyar más a mis hermanos en sus luchas, en sus dificultades, en sus procesos de crecimiento en el Señor. Ayúdame, Señor, porque soy débil e imperfecto, soy limitado, escaso en muchas cosas. Y, Señor, aún así tú has querido que yo, Señor, pueda ayudar y servirte con este propósito, Señor. Igual, como tú dices la palabra, sí me siento como un siervo inútil, que no hago lo que tengo que hacer, pero te pido tu dirección, tu guía en mi vida. Bendice de igual forma a los hermanos que están en sus hogares, Señor. Permite que a conciencia, de manera deliberada, de manera premeditada, dediquen, perdón, este tiempo, Señor, estos momentos, este espacio para meditar, para orar, para escuchar la palabra, para dedicar este día, el día del Señor, para tu gloria, Señor. Es un mandato tuyo, es una ley positiva, es algo que tú ordenaste y todavía, Señor, hasta que estemos en la gloria, lo seguiremos nosotros cumpliendo, obedeciendo, hasta que estemos en el reposo eterno, Señor, contigo, Señor. Alabado seas y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, entonces ahora, paso siguiente, vamos a estar exponiendo las Sagradas Escrituras allí en el libro de Santiago donde quedamos. Recuerden que la semana pasada hicimos una pequeña introducción de la epístola de Santiago y miramos solamente el capítulo 1, verso 1, que está aquí en la lámina. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Este fue la exposición donde Santiago dice y se presenta comenzando esta epístola y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ese es el saludo que él hace en Santiago 1. Y vimos como el autor de la epístola fue Santiago, el hermano de Jesús. Y al hablar de Santiago, dije la semana pasada solamente que recordemos que Santiago es el mismo Jacobo, sin darles, hermanos, mayores detalles. Y aquí quiero detenerme un poquito porque el domingo pasado, en la tarde, después de que varias de las familias pues escucharon el mensaje y como lo estamos haciendo virtualmente, nos dedicamos a hacer eso el domingo. Mi hermano Diego, un hermano de acá de la iglesia que amamos mucho, y a su familia, me llamó por teléfono y me dijo: hermano Félix, mi esposa Lady me ha preguntado por qué Santiago es Jacobo. Ella dice que por favor le muestren dónde en la Biblia dice que esto es así, que Santiago es Jacobo. Y bueno, ahí le dije a mi hermano Diego que me había faltado explicarles un poco el detalle y otras cosas de la introducción, solo que las introducciones no dejan mucho espacio, hay mucho que decir sobre esta epístola, sobre la forma, sobre los contenidos de manera general, pero pues buscamos no ser tan extensivos. Bueno, aquí va una pequeña explicación de esa pregunta que hace la hermana Lady y el hermano Diego para que todos lo tengamos en cuenta. Ahí lo estoy poniendo en la lámina.
En Santiago 1.1 el autor se identifica como Jacobos. O sea, cuando empieza Santiago, capítulo 1.1, la palabra en griego es Jacobos. Si ustedes lo ven ahí, Jacobos es la palabra. ¿Qué es la versión griega? La versión helenizada del nombre Jacob. Ustedes sabrán que Jacob era un nombre muy común en el pueblo de Israel, entre los judíos, entre los hebreos, así como el hijo de Isaac, que le pusieron Jacob, el hijo de Isaac y Rebeca, que fue llamado Jacob. Ahora, en el latín, el nombre se pronunciaba Jacobus, porque recuerden que en la historia, en toda esta historia que tiene ya varios miles de años, en el desarrollo de las traducciones, de las versiones por los idiomas, obviamente la Biblia no permanece solamente en hebreo y en griego, como fueron escritos los autógrafos, o sea, los originales, sino que fueron traducidas en diferentes versiones y fueron desarrolladas en diferentes latitudes, en geografías, en diferentes países. Entonces, en el latín, que fue en un periodo muy grande, se pronunciaba Iacobus. Es muy parecido, ¿no? al griego Iacobus. Y claro, al ser Jacobo uno de los autores de la escritura, la Iglesia Católica entonces canonizó a Jacobo y quedó como San Jacobo. Y bueno, yo no tengo ningún problema en que ellos sean llamados santos. Nosotros también somos santos. Yo soy San Félix. ¿Por qué? Porque somos santos en virtud de lo que Cristo hizo. Pero él era San Jacobo. O en latín se dice Sanctus Jacobus, que es la combinación como eso viene de Jacobo, es la combinación de Sant y Jacob. Entonces con el tiempo, Sant y Jacob, con el tiempo, ya en el español esa combinación terminó siendo una sola palabra, Santiago. Santiago, pero miren cómo evolucionó, ¿no? La palabra Jacobo a Santiago, ¿no? Pues por el tema del latín, por el tema de la combinación de San Jacobo. Y eso es por esa es la razón por la que en el libro nosotros leemos Santiago, pero en el griego aparece Jacobus, pero es el mismo. No es que en la Biblia, hermana Lady, hermano Diego, aparezca alguna parte donde diga Santiago y Santiago es igual a Jacobo. No, pues no es así, ¿no? Digamos, es un tema que se desarrolló a través de los idiomas. Todos los idiomas, digamos, nos llevan a una evolución. Y les pongo, hay una nota también que aparece en la investigación que hice. En el inglés, por ejemplo, la Biblia en inglés, este libro se llama James. O sea, aún es más difícil hacer el rastreo de James en inglés para entender pues la etimología, el origen, la etimología de la palabra, la construcción, digamos, lingüística de la palabra que el mismo Santiago en español. Pero esa es la razón, digamos, por eso es que Santiago es Jacobo, es el mismo, pero bíblicamente el texto no original aparece como Jacobos, que está en griego y que viene de también un nombre hebreo que es Jacobus, de Jacob en el Antiguo Testamento. Entonces esa es la explicación. Bueno, no hay ningún problema. El tema de usar Jacobo y Santiago no tiene ningún problema. Es la misma persona, es Santiago, ¿verdad? Es muy diferente a lo que le pasaba, por ejemplo, a Saulo de Tarso, que era Pablo. Eso sí era porque en un idioma, la versión griega se decía de una manera y la versión hebrea se decía de otra manera. Eso es la forma como nosotros vamos comprendiendo un poco a quién se refiere. Por eso los investigadores saben que Santiago es el mismo Jacobo. Y bueno, ya lo sabemos también nosotros. Dicho esto, hermanos, lo que quiero enfatizar es que la semana pasada también recordamos cómo este hermano, medio hermano de Jesús, no creía en él, al igual que sus otros hermanos y hermanas. Incluso ellos pensaban que él estaba loco. Esto tampoco lo mencioné la semana pasada, pero era así. Ellos, los hermanos, pensaban que Jesús estaba loco porque, claro, él estaba haciendo discípulos, haciendo una cantidad de cosas, esas reuniones. Y aquí en Marcos, capítulo 3 verso 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, y hace referencia a su familia,
vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Era lo que pensaban del Señor los hermanos de Jesús. Y bueno, este texto de Juan 7:5 que lo miramos la semana pasada y ellos decían porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero vimos finalmente cómo este Santiago, este Jacobo, al ver a Jesús resucitado, fue convertido por el Señor, al igual que sus hermanos. Y es algo maravilloso. Leímos en la palabra cómo todos ellos perseveraban en la oración y luego, y ruego, perdón, y cómo todos estos hermanos estaban junto con todos los de la iglesia. Y vimos también el desarrollo de Santiago en el libro de los Hechos, cómo él se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, a tal punto que llegó a ser importante y es mencionado muchas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y muestra cómo, incluso cómo las escrituras, esta escritura nos enseña cómo él se convirtió en una persona reconocida incluso por Pablo, por Bernabé. Y ellos, como lo dice el apóstol Pablo, lo miramos también en la escritura, lo señala que Jacobo era una columna de la iglesia, igual que Pedro y que Juan, que el apóstol Pedro y que el apóstol Juan. Y observamos entonces todos esos detalles la semana pasada, como él nos mostró el carácter de Santiago, un poco revisando la historia, como él era un hombre de oración, que tenía unas rodillas que parecían de camello, porque se la pasaba en oración, orando al Señor. Y como yo les decía esta mañana, en el decreto de Dios, hermanos, una de las cosas que el pueblo de Dios no puede perder es su oración a Dios. Debemos orar al Señor. Debemos orar constantemente, permanentemente. Yo siempre les digo, no es necesario que esté 3 horas de rodillas como Santiago, como Jacobo, porque de pronto usted no puede hacerlo, no se siente con las fuerzas para hacerlo. ¿Sí? No es necesario orar un tiempo largo, pero sí, como decía Lutero, podamos ojalá orar cada 10 minutos, de periodos cortos, de 5 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto, que nuestra vida sea una vida de constante oración. Y si usted puede dedicarle un buen tiempo para orar, sería bueno pedirle al Señor, alabar al Señor, bendecir al Señor, como lo aprendíamos este miércoles en el Salmo 103. Uno puede estar perfectamente 10 minutos solo bendiciendo al Señor por todas sus obras, porque Él nos salvó, Él perdonó nuestros pecados, Él los olvida, bendiciéndolo porque Él nos libra del hoyo para rescatar nuestra vida, como lo dice el Salmo, porque Él nos ayuda, porque Él nos provee, porque Él nos corona de tantas bendiciones por su providencia. Solo en eso podríamos estar orando 10 minutos. Y también otros 10 minutos orando por los hermanos. Y si usted es de los que acostumbra a orar por nombre, por cada hermano, ya solo mencionar 50, 60 nombres en su oración va a ser muy especial porque Dios escucha, hermanos. Dios está en los cielos reinando y Él está activo en su creación. Entonces, vimos eso en Santiago. Él era un hombre de oración, también muy conocedor de las Sagradas Escrituras, hasta que, bueno, finalmente la historia que revisamos nos mostró que él fue asesinado, fue muerto por ser cristiano, fue lanzado desde el muro, desde el techo del templo, y luego apedreado y finalmente asesinado con un mazo de lavador. Hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos entonces a continuar con la exposición de este maravilloso libro y con uno de los temas más especiales que todos los cristianos de todas las edades debemos mirar y debemos entender, que son las pruebas. Vamos a hablar un poco de las pruebas, vamos a exponer lo que cómo Santiago nos da en estos pocos versos, que es del 2 al 4, nos da 3 razones por la cual nuestra fe en el Señor es probada. Perdón un segundo, miro el tiempo. Bien, hermano, entonces para cumplir este propósito, vamos a empezar leyendo Santiago, capítulo 1, verso 2, donde ya Santiago empieza a mostrarnos la primera razón por la cual nuestra fe en el Señor es probada. Y en primer lugar, antes de leer el texto, que aquí ya lo puse en la diapositiva, la primera razón por la cual nuestra fe en el Señor es probada es porque nosotros debemos aprender a regocijarnos en el Señor. O sea, si usted quiere entender hoy por qué usted es probado, por qué Dios trae pruebas a su vida, la primera razón es esa.
debemos aprender a regocijarnos en el Señor. Y Santiago les dice a estos hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si observamos con cuidado, Santiago, el autor, llama a sus destinatarios hermanos míos, mostrando que ellos eran también creyentes, así como él. Él se está poniendo, perdón, al nivel de ellos. Recordemos que ellos eran judíos cristianos que habían sido expulsados de sus hogares, a los cuales se les habían sido arrebatadas sus posesiones. Ellos no la estaban pasando muy bien, estaban dispersos. Desde que comenzaron a seguir al Señor Jesucristo, a su Señor, a su Salvador, desde que lo confesaron como su Señor y Salvador, desde que se arrepintieron y creyeron en Él y creyeron lo que Dios decía, ellos empezaron a enfrentar una cantidad de situaciones, a ser dispersados. Ellos empezaron a ser explotados por creer las palabras del Señor. Y para ellos era claro que ese Jesús era un verdadero tropiezo para los judíos, sus coterráneos, para esa nación perdida. Porque seguramente ellos recordaban en lo que el apóstol Pablo nos decía, aunque recuerden que estos escritos, el escrito de Santiago seguramente fue previo a esto, pero Pablo ya venía enseñando y predicando estas cosas. Pero en 1 Corintios 1:23 podemos ver el pensamiento de Pablo en cuanto a esto. Él decía, pero nosotros predicamos a Cristo justificado. La predicación de Pablo era esa, pero para los judíos era tropezadero. Por eso, muy seguramente, para estos cristianos judíos o judíos cristianos o judíos convertidos que estaban dispersos, para ellos era muy difícil realmente todo lo que estaban pasando. Ellos estaban viviendo una tribulación, una persecución, estaban pasando por adversidades, por pruebas. Entonces por eso el autor Santiago les dice, hermanos míos, y después de que les dice hermanos míos, mire que lo hace con un corazón pastoral. Él apela primeramente a las enseñanzas del Señor. Cuando Él les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, volviendo a lo que les dice en este texto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él les dice, hermanos míos, todo eso que les está pasando, gócense en eso. Tengan por sumo gozo esas adversidades, esas pruebas. Y claro, como les decía la semana pasada, Santiago está recordando primeramente, muy seguro, las palabras del Señor, que él mismo enseñó, que están en Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Ahí lo puse en la lámina, donde dice el Señor Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él sabe que la causa de las pruebas de sus hermanos a quienes se dirige era Jesús. Y al igual que Jesús les dice a ellos, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Les dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está repitiendo, haciendo eco de las palabras de Jesús. Gozaos y alegraos. Santiago también les dice a estos judíos cristianos, cuando comienza con su carta, esta misma verdad. Y le dice, cuando se hallen en diversas pruebas, refiriéndose claramente cuando habla de diversas, refiriéndose a que las pruebas cuando vienen son pruebas de todo tipo, las cuales siempre vienen en modos y formas diversas. Y con esto Santiago les está recordando una gran verdad, hermanos, que ningún creyente ha recibido garantía de vivir una vida totalmente pacífica y libre de dificultades, como lo venden hoy en día en muchos lugares. Muchas iglesias venden que volverse cristiano, que empezar a creer en Cristo, tener fe en Él es una garantía de que ahora nuestra vida va a ser pacífica, de que vamos a sobreabundar y a tener grandes bendiciones económicas, espirituales, materiales, y que no vamos a tener dificultades. Eso es algo incorrecto. No hay algo más alejado de la realidad
Ningún creyente ha recibido la garantía de vivir una vida totalmente pacífica y libre de dificultades. Que todos experimentaremos dificultades como cristianos es una realidad. Que todos experimentaremos problemas es una realidad. Que todos experimentaremos adversidades de todo tipo es una realidad. Entonces por eso Santiago hace eco de las palabras del Señor Jesús que están aquí. Y él dice, el Señor Jesús, felices porque lo están haciendo por mi causa, porque ustedes por seguirme a mí, por amarme, por creer en mí, por confiar en lo que hice en la cruz del Calvario, ¿sí? Los van a vituperar, los van a perseguir, se van a burlar de ustedes, van a decir males contra vosotros, van a mentir incluso, porque eso no les gusta. Que ustedes crean en un Salvador, que ustedes crean en aquel que les dijo que se arrepintieran de sus pecados, que ustedes sepan que han tenido que abandonar su vida pasada, sus pecados y que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu. A ellos no les gusta, pero ustedes, dice el Señor, gócense, alégrense, porque el galardón es grande en los cielos, el galardón, el premio es grande en los cielos. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, nosotros, hermanos, debemos alegrarnos, como nos invita a gozarnos y alegrarnos, como lo dice el Señor. Entonces, el autor de Santiago, lo que vemos que es, cuando los llama hermanos, lo primero es que ellos tengan, lo primero que les dice a estos destinatarios es tengan por sumo gozo. Y no pensemos, hermanos, ni por un momento que este gozo que se debe tener, este gozo y esta alegría es irracional. No, hermanos. Esta es una alegría verdadera. Y la razón es porque nuestra mirada está puesta en algo más grande. Algo que hace que estas tribulaciones, que estas adversidades se vean como muy momentáneas, muy pasajeras. Porque nuestra mirada está puesta, como dice aquí Jesús, en el galardón, en los cielos. Que es una recompensa de gracia, ¿no? También tengo que explicarles eso, no es un salario ganado por haber resistido la prueba. Si resiste la prueba, le voy a dar un galardón en los cielos. No, eso es por gracia. Esto se trata de mirar, hermanos, más allá de las circunstancias actuales, de los dolores y las adversidades. Es el gozo de sentirnos y es un gozo que sentimos nosotros, los que miramos a Jesús junto a nosotros, junto a su iglesia, en el futuro, en las bodas del Cordero. Mire que ese mismo gozo se explica en Apocalipsis 19:7. Cuando leemos Apocalipsis 19:7, ya terminando las Sagradas Escrituras, que habla de temas escatológicos del fin de los tiempos, nos dice gocémonos y alegremos, pero ellos están hablando en un presente y en el futuro. Y démosle gloria, dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, su iglesia está preparada, la iglesia que Él limpia, santifica, por la que Él murió, la que Jesucristo amó y se entregó por ella. Esa es la visión del cristiano, gozarnos y alegrarnos porque tenemos nuestra mirada más allá de nuestras circunstancias temporales actuales. Ese es el gozo, hermanos, de los que sabemos claramente que estas cosas que nos pasan en nuestra vida, con el trabajo, con la salud, con nuestros familiares, con temas, diferentes tribulaciones, diferentes adversidades. Ese gozo es aquel que podemos nosotros experimentar porque sabemos que estas cosas son temporales, ¿sí? Son temporales. Y bueno, y como lo dice el apóstol Pablo, estas cosas temporales producen algo bueno, ¿sí? Se aumenta algo que el apóstol lo dice que se llama el peso de gloria, que es excelente y eterno. Mire este texto en 2 Corintios 4, 17 y 18. El apóstol Pablo está diciendo, porque esta leve tribulación momentánea, porque es una tribulación temporal, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí pueden ver el movimiento, hermanos, de esa tribulación que es temporal? ¿Cómo va produciendo algo? ¿Sí? Y va produciendo algo progresivo, porque dice una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria que nosotros veremos. ¿Por qué lo dice?
Porque él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice Pablo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, él dice, son eternas. Qué maravilla, hermanos, de esto que dice el apóstol Pablo. Claro, recuerden que Santiago tenía relación con Pablo, con Bernabé, con Pedro, con Juan. Pero estos hermanos, como cristianos, debemos entenderlo de la siguiente manera. Cuando nuestra fe en el Señor es probada, debemos aprender realmente a regocijarnos en el Señor. Debemos aprender. Porque muchas veces no entendemos que lo que estamos recibiendo cuando estamos probados es una lección. Y las lecciones son para aprenderlas. Y para aprender lo que produce, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Los resultados se tienen que ver, hermanos. Usted y yo debemos ver ese resultado cuando vienen las tribulaciones a nuestra vida. Porque, como lo dice Pablo, estamos mirando ¿qué? Las cosas que no se ven. Porque sabemos que son eternas. Él lo dice aquí en este texto. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, bien hermoso eso, las cosas que se ven son temporales, eso es cierto. Recuerden que lo estudiamos en Hebreos. ¿Cómo corremos la carrera? Con los ojos puestos en Jesús, mirando las cosas que no se ven. Como Moisés en Hebreos 11, él se paró mirando como al invisible. Así somos los cristianos. Nosotros podemos vivir en medio de angustias, de adversidades, porque sabemos que son temporales, pero porque estamos mirando las cosas que no se ven, que son eternas. Son eternas las cosas que no se ven. Pero también esto, Pablo también lo enseñó en otro lado. Y seguramente en sus encuentros con Santiago hablaban de esto en Jerusalén. Los vemos en el libro de los Hechos. No está explicado todas las conversaciones que ellos podían tener. Fue revelado lo que Lucas consideró por la inspiración del Espíritu Santo, lo que era importante para nosotros. Pero vemos como, por ejemplo, en Romanos 8:18, el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese pensamiento estaba en Pablo, ese pensamiento estaba en Pedro, ese pensamiento estaba en Jesús, ese pensamiento estaba en Santiago, ¿sí? Y seguramente cuando Pablo le contaba a Jacobo, a Santiago, en la iglesia de Jerusalén, cuando llegaba de sus viajes misioneros, le contaba los resultados de la predicación del evangelio de los gentiles, donde todos se maravillaban, ¿sí? También le transmitía estas realidades de su vida en el Señor, porque en esos viajes usted sabe que Pablo sufrió muchas tribulaciones, angustias, ellos naufragaron y le pasaron cosas increíbles, él fue encarcelado, él fue apedreado, ¿sí? Y seguramente Jacobo, el autor de la carta que estamos estudiando, él sabía estas cosas. Por eso es que él sabía estos temas. Hablar de esta manera no era algo extraño. Cuando ellos decían, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Así deberíamos pensar los cristianos de hoy. Nada se puede comparar. En nuestra mente, en nuestro corazón debe existir esa diferencia. Nuestras angustias, nuestras tribulaciones, nuestras pruebas nunca serán comparables con la gloria venidera, hermanos. Nunca serán comparables. Por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas. Por eso es necesario que aprendamos a descansar en el Señor, que aprendamos a regocijarnos en Él, en sus promesas. Y hermanos, así gozarnos en medio de las adversidades y en medio de las dificultades, hermanos. Sí, la primera razón que aquí Santiago nos da, por la cual nuestra fe es probada, es que debemos aprender, hermanos, a regocijarnos en el Señor. Y uno lo ve con claridad cuando uno ve hermanos y hable con ellos y ve que no se están regocijando. Ellos no están gozando, digamos, y alegrándose. Y no me refiero a que tengan todo el tiempo una sonrisa, pues, de oreja a oreja. Mira, hermano, estoy en diversas tribulaciones y angustias, pero mira cómo me río. No, no se trata de eso, hermanos. Porque las angustias, las tribulaciones producen dolor. Pero nosotros
en nuestra alma, en nuestro corazón tenemos paz. ¿Por qué? Porque nos gozamos y nos alegramos, porque hay una gloria venidera. Tenemos puestos los ojos en Jesús, en las cosas que no se ven, que son eternas. Entonces eso es lo que la primera razón que aprendamos. Y la primera pregunta que sale allí es, ¿está aprendiendo usted, hermano? Hermana, familia, ¿están aprendiendo de las pruebas? ¿O pasan las pruebas, pasa prueba tras prueba y usted cada vez va perdiendo su fe? Cada vez se va sintiendo menos confiado en el Señor. Hermano, vigile que usted esté aprendiendo las lecciones. No, así como lo hacemos con nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos aprendan las lecciones. Cuando los disciplinamos, cuando los probamos, es para que aprendan las lecciones. Cuando les quitamos los privilegios, es para que aprendan. Y qué triste cuando no aprenden, ¿cierto? Cuando vuelven otra vez a tener las mismas actitudes, los mismos errores. Y ahí es donde usted dice, tengo que ponerle más llama al horno, porque tienen que aprender. Tienen que aprender cómo eso, porque es para su bien. También lo aprendimos al final de Hebreos, hermanos, cuando aprendimos que la disciplina viene del Señor, como un Padre que nos ama, para que nosotros aprendamos. Muy bien. Ahora, hermanos, la segunda razón, ya vimos la primera razón, ahora la segunda razón que encontramos en estos textos por la cual nuestra fe en el Señor es probada, es porque, como lo dice aquí el autor de la carta, es porque debemos esperar el resultado que Dios quiere. Por un lado debemos aprender a gozarnos, a regocijarnos en el Señor, pero también aquí debemos esperar el resultado que Dios quiere. No podemos salirnos a la mitad. Tenemos que esperar hasta que el resultado se dé. Y por eso dice aquí Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Aquí la palabra en griego significa perseverancia o paciencia. Entonces eso es lo que produce la prueba. Somos probados para regocijarnos, pero también somos probados para que se produzca, para esperar ese resultado en la vida de cada uno. Y esa es perseverancia, paciencia. Entonces Santiago no solamente está recordando las palabras de su maestro, que ya como ya lo vimos, de su Señor, él está también repitiendo las palabras y los pensamientos de Pedro y de Pablo, compañeros de ministerio. Mira lo que Pablo dice en Romanos 5:3 sobre esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce perseverancia. No es solo un pensamiento de Santiago o de el Señor Jesucristo o de Pedro, es también Pablo. Y lo encontramos en todas las escrituras, hermanos. Mire, hermanos, toda tribulación de la que debemos nos gozarnos, regocijarnos en el Señor, toda tribulación debe producir en nosotros perseverancia, debe producir paciencia. Y mire, yo puse la definición de Wikipedia que me parece siempre muy interesante y ahorita ponemos una de un diccionario cristiano, pero la definición, perdón, de Wikipedia es: la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Esta definición me parece mucho de lo que hablamos en otra predicación sobre el estoicismo. Recuerden que el cristiano no es estoico. Estoico es el que soporta el dolor y con valentía y sufre porque él es valiente y vigoroso y valeroso. No, el cristiano no es estoico. Nosotros realmente soportamos, es porque soportamos de la mano de Dios, soportamos en la confianza que tenemos en el Señor. En nuestra debilidad soportamos porque Él es el fuerte y Él nos mantiene en pie. Es muy diferente. Entonces aquí la definición dice, de la palabra, dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. De hecho, el participio patiens se introdujo en el castellano como paciente en los hospitales, el que sufre. Entonces, claro, el sufrimiento es real, se siente dolor cuando viene una prueba y cuando pasa el tiempo y uno sigue sintiendo el dolor, sigue sintiendo ese peso, entonces lo que se fortalece es el músculo de la paciencia. Se fortalece esa virtud de la perseverancia, ¿sí? Soportando como ese peso. Y bueno, la definición que encontramos en la escritura pues, de Villes Coain, que él tiene un diccionario bíblico muy bueno, Villes Coain dice lo siguiente: la paciencia, la perseverancia es una virtud que implica sufrir
circunstancias adversas, esperando, pero de manera voluntaria y no por mera necesidad. Afirma que esta paciencia de los santos debe ser el reflejo de la paciencia del Dios mismo, del mismo Dios, quien ha soportado con paciencia el mundo lleno de pecado. Y él hace alusión a Romanos, lo voy a leer porque no lo puse allí dentro de la cita, Romanos 3:25, si tienen sus Biblias, dice allí en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Entonces Dios tiene paciencia, soporta con paciencia este mundo lleno de pecado. Uno dice, ¿y por qué Dios no ha terminado ya con todo esto? Porque Dios es perseverante, es paciente, es parte de sus atributos. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser como Dios, ser como Cristo, ¿sí? Y todo esto obviamente era con miras a la cruz de Cristo, porque él soportó con paciencia esto porque venía en el desarrollo progresivo, en el cumplimiento del advenimiento del Mesías, venía en el tiempo el Señor Jesucristo a morir en la cruz. Y bueno, Vila Esquaín añade que el creyente tiene que manifestar el Espíritu de Cristo y que es llamado a ejercitar, el creyente es llamado a ejercitar la paciencia de Cristo. Y bueno, ahí pone 2 de Tesalonicenses en su definición, capítulo 3, verso 5, dice allí, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, manifestar el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. ¿Hasta cuándo? Dice el autor, hasta la venida del Señor. Sí, hermanos, el resultado que Dios quiere en nuestras vidas cuando somos probados, cuando nuestra fe es sometida a prueba es la paciencia. Y en esto debemos ejercitarnos. Por eso la segunda razón por la cual nuestra fe es probada es que debemos ver ese resultado, debemos esperar ese resultado. Esa paciencia, esa perseverancia tiene que verse en su vida. Usted se está ejercitando, usted sabe que Dios lo está probando y usted tiene que ver cómo va el indicador de la paciencia, de la perseverancia en su vida. Y muy seguramente con esto también Santiago estaba recordando no solo las palabras de Pablo, sino también las palabras del apóstol Pedro en primera de Pedro 1, 6 y 7. Ahí lo puse donde dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro aquí, hermanos, además del fruto de la paciencia que tenemos que ver nosotros, porque es una de las razones por las que somos probados, del fruto de la perseverancia, él nos enseña, ¿sí?, que nuestra fe, cuando es sometida a prueba, y aquí la compara con el oro, dice como el oro, dice, pero esta fe obviamente es mucho más preciosa. Dice que cuando es sometida y sale victoriosa, es hallada en alabanza, en gloria y honra. Es decir, como el oro, nuestra fe debe pasar por un proceso de refinación. Perdón, hermanos, un segundo. Disculpen que es que el celular empezó a titilar y a cambiar otra cosa. Pero aquí estamos, en 1 Pedro 6:7. Entonces les decía a mis hermanos que el oro, así como el oro, nuestra fe debe pasar por un proceso de refinación. Nuestra fe está siendo refinada por el Señor. Nuestra fe está siendo refinada por el Señor. Y esto es bien importante. Mire, el oro se prueba con fuego para quitar sus impurezas. De hecho, hace unos meses estaba mirando unos videos de cómo se procesa el oro, ¿no? Desde que lo encuentran en la tierra y todo el proceso. Es un proceso de fuego, de químicos, durísimo para quitarle las impurezas al oro. Yo no sabía que había tanto que hacerle al oro para lograr incluso oro de una cierta pureza, ¿no? Que esos son los quilates. Entonces, esa refinación es un proceso que ocurre con el oro y el apóstol Pedro lo compara. La fe que es probada con el oro, ¿sí? ¿Y esas impurezas qué son? Son impurezas ajenas al metal precioso, ajenas al oro, no pertenecen al oro, ¿sí? Sino que deben ser sacadas. ¿Y cómo son sacadas? Pues a fuerza de fuego, a fuerza de químicos es sacada.
Así de la misma manera, hermanos, Dios purifica nuestra fe, hermanos, porque nuestra fe es un don de Dios, dada por Dios. ¿Y cómo la purifica? Por las pruebas, quitando el pecado de nosotros, quitando el pecado aún de nuestra propia fe. Pero hay una diferencia, porque el oro es pasivo, hermanos, es una materia inanimada. Claramente, la comparación que Pedro hace es una comparación imperfecta, porque nuestra fe es una fe activa y va acompañada de la acción, es lo que vamos a estar estudiando con Santiago. Por esto, la actitud del creyente ante las pruebas no es de resignación, que resultaría en una derrota, como diciendo, lo que será, será. O sea, ya me cayó este problema, ya será dejarme morir, porque ¿qué más hago? Lo que será, será. No, hermanos. La actitud del creyente frente a las pruebas no es de resignación, ¿sí? Porque eso es una resignación pasiva. Ahí sí podría uno comparar esa fe con el oro, pero como nuestra fe es activa, ¿sí? La prueba eh, se tiene que definir como una perseverancia activa, ¿sí? Un comentarista dice, la resignación resulta en derrota, pero la perseverancia resulta en triunfo. Nosotros lo que tenemos es resistir, perseverar, no simplemente derrotarnos. No, en la vida cristiana no podemos vivir así, hermanos. Y con esto me refiero, hermanos, a que muchos cristianos tienen pruebas en su vida dadas por Dios y claudican. Muchos simplemente dicen, ya esto no lo aguanto, ya no quiero más, lo que será, será, y abandonan al Señor. Claro, mostrando que tal vez no eran del Señor, a no ser que vuelvan en el camino de su vida otra vez a los caminos del Señor y arrepentidos de lo que hicieron. Pero pasa. ¿Por qué? Porque ellos no están entendiendo el propósito. No están entendiendo que lo que Dios quiere aquí es que nosotros tengamos un resultado y nosotros debemos, una de las razones, la segunda razón de la prueba de nuestra fe es que debemos esperar ese resultado y ese resultado es la perseverancia que triunfa, no la resignación que resulta en derrota. No confundamos eso, hermanos, son dos cosas diferentes. Sabemos que para estos judíos convertidos, seguir al Señor significaba persecución, distanciamiento, incomprensión, burla, que todos sus coterráneos se burlaran y aún sus propias familias lo rechazaran. Y a veces suele suceder que nosotros no percibimos de inmediato que nuestra fe está siendo probada. A veces entramos dentro de la prueba y algunos creyentes nos damos cuenta después de un tiempo de que Dios nos probó y decimos, ay, sí, esto que me pasó hace unos años, eso fue una prueba de Dios. Pues hermanos, tenemos que estar más atentos, porque toda prueba viene del Señor. Finalmente sus ojos, a un cristiano abre sus ojos y puede ver la bondad y la gracia de Dios y se llena de felicidad, decir, ya entendí porque Dios me hizo pasar por estas circunstancias, porque eso me hizo crecer, madurar. Hermanos, Dios está de toda dificultad, detrás de toda dificultad y de toda prueba, como lo vimos hoy en la escuela dominical al hablar del decreto de Dios. Dios quiere que sepamos eso, que estemos atentos y que veamos el resultado de la prueba, que lo esperemos y aprendamos esto en nuestra propia experiencia, que veamos su mano en las pruebas y que sintamos su mano cuando nos prueba y que tomemos de esa mano y nos afirmemos a Él. Dios nos envía dificultades para probar nuestra fe y estas no son pocas, hermanos. Él nos da exactamente lo que necesitamos, alegrías y penas, dificultades y triunfos. Él quiere que nos desarrollemos, que crezcamos, que nos conformemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como cristianos debemos confiar en el Señor, confiar en Dios, de que en medio de la prueba vendrá nuestro auxilio porque Él es nuestro socorro. Y nuestra fe va a salir fortalecida y victoriosa. Miren, hermanos, debemos confiar que Él nos dará la fuerza para vencer y el consuelo en medio de las adversidades. Tener esa virtud de la paciencia, de la perseverancia, significa para el creyente aferrarse a Dios con fe, porque ese creyente quiere que la voluntad de Dios se haga en su vida, hermanos. Y aquí viene entonces, hermanos, la tercera y última razón que encontramos en estos versos por Santiago, por la cual nuestra fe en el Señor es probada, y esta razón es para llegar a ser perfectos en el Señor. Ese lo dice aquí en Santiago 1:4.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. De nuevo aquí Santiago regresa a la paciencia, a la perseverancia, también recordando con seguridad las palabras del Señor. Mire lo que dice el Señor en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Usted cree eso, mi hermano, mi hermana, familia? ¿Ustedes creen esto? El Señor lo dice. Él no miente. Él dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Obviamente, cuando usted ama al Señor, cuando usted predica al Señor, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted sigue lo que Dios le pide que haga y deje de hacer, los demás empiezan a mirarlo con malos ojos. Por eso usted será aborrecido. Y el Señor promete esto, dice, y seréis aborrecidos de todos por mi causa, por causa de mi nombre. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto no tiene nada que ver con la salvación por obras, hermanos. Tiene que ver con nuestra fe. La fe que salva, la fe que es por gracia, la fe salvadora. El que persevera hasta el fin hace referencia a que en las pruebas, en las tribulaciones, nosotros debemos mantenernos de la mano del Señor. Porque así mostraremos que nuestra fe era verdadera. Es la fe activa, la fe en acción que estaremos predicando con Santiago. Entonces también lo dice en Mateo 24. Recuerden que Mateo 24 y Marcos 13 enseñan dos verdades, no solo una que apuntaba a hechos cumplidos en el año 70, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, destruye el templo en el año 70 después de Cristo, y ahí se acaba completamente toda la adoración hebrea. Ese es un cumplimiento, pero también en Mateo 24 y en Marcos está haciendo referencia a las cosas del fin. Las dos cosas están entremezcladas en esos textos, las dos verdades. Y el Señor Jesús aquí dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra vez nos está hablando de lo mismo. Hermanos, cuando nuestra fe en el Señor es probada, lo que el Señor busca es que lleguemos a ser perfectos en Él, perfectos y cabales, hermanos. Porque esto va a pasar. Seremos aborrecidos. Dicen muchos, se entregarán unos a otros, ya renunciando, ya haga lo que quiera conmigo. Otros se aborrecerán y se levantarán falsos profetas. Muchos, hoy en día hay bastantes, ¿no? Pero eso no ha cambiado, todos los siglos ha existido, solo que ahora hay muchos y muy ricos. Y dice que engañarán a muchos y se multiplicará la maldad, ¿no? Es lo que está pasando hoy en día, pero recuerden lo que aprendimos en la escuela dominical del decreto de Dios. Dios está en control. En las manos de Dios está el corazón de los reyes y él inclina su corazón a donde Él quiere. Ese es Dios, hermanos. Y entonces dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque es así, hermanos. Vemos el cristiano que no está ocupado atendiendo a las escrituras, alimentándose con la palabra, va a estar ocupado mirando cosas que no tiene que mirar. Todas las noticias, todas las series, las películas que están sacando toda la destrucción que tiene este mundo, la maldad. Y entonces el cristiano, en lugar de alimentar su fe, como está alimentando es su mente de cosas, de esa maldad que hay en el mundo, viendo todo eso que entran por sus sentidos, dice el amor de muchos se enfriará. Y eso pasa hoy en día. Muchos ven el mundo como está y su amor por el pueblo de Dios, su amor por Dios se enfría completamente. Pero el Señor otra vez lo advierte, Señor Jesucristo dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo enseña Mateo 10, lo enseña Mateo 24. Hermanos, nuestra fe es probada por Dios para que lleguemos a ser así, perfectos, cabales, como lo dice Santiago. Es cierto que no podemos hacer que este proceso de ser pacientes, de ser perseverantes, sea inmediato. Eso es cierto. Eso requiere tiempo, hermanos. Eso no es así automático, que usted ya empezó la vida cristiana y ya automáticamente es perfecto. Requiere tiempo. Por eso aprendemos de esta cita en 2 Corintios 12, 8, 9, la experiencia de Pablo. Pablo, tantos años en el Señor, y él le dice respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, porque Pablo sufría con eso.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dice el Señor a Pablo. Por tanto, él dice, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es una manera de ver cómo uno, que en la vida cristiana debe aprender a depender del Señor. Debe aprender a ver que uno es débil. Debe aprender a uno que uno debe bastarle la gracia y vivir en el poder de Cristo. Los cristianos vivimos nuestra vida en el poder de Cristo, vasijas de barro, viviendo una vida poderosa en el poder de Cristo, una vida de gozo, de alegría, mirando al invisible, mirando lo que no se ve, que es eterno, pero ¿cómo? En el poder de Cristo. Por eso debemos gozarnos. Me gozo en que soy débil. ¿Por qué? Porque dependo de Dios y entonces soy fuerte. Qué mensaje tan hermoso el que Santiago está transmitiendo en estos primeros versículos a estos hermanos. Dios quiere hacernos perfectos. Dios quiere que nos sometamos a Él. Mire, es el proceso de Dios. Es el proceso para purificar nuestra fe. Es el proceso para moldearnos. No intentemos interferir con el plan de Dios para nosotros. Recordemos lo que aprendimos esta mañana. No podemos interferir. No hay forma de escapar. No hay atajos. Ni hay... nosotros tenemos que madurar. Y ojalá lo hagamos con rapidez. Porque en la medida, hermano, que usted madure con rapidez, que usted crezca, que usted no sea terco, que usted aprenda que debe buscar los medios de gracia, acercarse al Señor, alejarse del mundo, alejarse, resistir al enemigo, mortificar la carne. En la medida que usted aprenda, usted va a sufrir menos dolores, porque Dios le ha abierto los ojos y usted va a estar entendiendo con gran gozo, su gozo será mayor lo que Dios está haciendo en su vida. Debe perseverar, hermano, y yo también ante las dificultades. Por eso es que Santiago nos dice aquí en este verso, mas tenga la paciencia su obra completa. No es simplemente resistir por resistir, tener perseverancia por tenerla. No. ¿Cuál es la obra completa? Que lleguemos a la perfección. Que lleguemos a la perfección, que seamos cabales, que no nos falte ninguna cosa, hermanos. Es decir, que la perseverancia, la paciencia logre el resultado esperado. Y ese resultado es que seamos perfectos, para que nosotros podamos ser también perfectos, maduros y completos y que no nos falte ninguna cosa. Qué hermosas palabras, hermanos. Que el Señor bendiga esta predicación, que el Señor bendiga estas enseñanzas, esta exposición. Y hermanos, mi ánimo es que usted entienda cuando lee la escritura estas razones y entienda por qué Dios nos prueba. Y usted lo vea con amor y vea, sí, Señor, tú quieres que yo me regocije, por eso me estás probando. Sí, Señor, tú quieres que yo vea ese resultado en mi vida, que es la paciencia, la perseverancia. Sí, Señor, yo creo que tú quieres que yo sea perfecto con esa paciencia, que llegue a través de la perseverancia a ser perfecto, cabal, que no me falte ninguna cosa. Es un proceso de maduración, mis hermanos. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, que el Señor bendiga a nuestras familias, nuestros hogares y nos permita ser cristianos perseverantes y pacientes, que resistimos las pruebas que Dios nos pone para nuestro bien. Oremos, hermanos. Señor amado, bendito Dios, que estás en los cielos, en tu trono, gobernando, Señor. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Señor, pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Que nosotros seamos instrumentos en tus manos para hacer tu voluntad en la tierra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, a quienes estás probando, a cada hermano que pruebas, a través de enfermedad, a través de situación económica, a través del trabajo, a través de dificultades. Permite, Señor, que nosotros podamos resistir la prueba, Señor, y podamos nosotros producir paciencia, perseverancia y podamos llegar a la perfección, a la madurez y al crecimiento que tú quieres que tengamos, Señor. Permite que nos gocemos, Señor, con lo que está pasando en nuestra vida. Permite que veamos los resultados. Quita de nosotros la desesperación, quita de nosotros esa angustia, quita de nosotros ese anhelo de que las cosas salgan rápido y también quita de nosotros la derrota. Señor, porque nosotros nuestra fe es activa. Nuestra fe nos lleva a perseverar hasta triunfar, no a derrotarnos y a vernos allí destruidos, derrotados, Señor. Porque tú eres victorioso y nos has dado la victoria en Cristo. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre en esta hora en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.
Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, niños, niñas en sus hogares. Alaben al Señor y bendígalo por todas sus obras en la vida de ustedes. Amén. La gracia esté con ustedes, mis hermanos. Chao.